El motor del Cadillac negro se apagó con un ronroneo suave, como una bestia que descansa antes de volver a atacar. La noche sobre Medellín olía a lluvia reciente y a cemento mojado, ese olor denso que se pega a la ropa y no te suelta. Las calles del barrio Laureles estaban vacías, como siempre que él llegaba, porque la gente de este lugar aprendió hace mucho tiempo que cuando el coche negro aparece, lo más inteligente es dejar de existir por unos minutos. Los negocios bajan sus persianas. Las madres llaman a sus hijos desde las ventanas. Los hombres que fuman en las esquinas de repente recuerdan que tienen algo urgente que hacer puertas adentro. El barrio entero contenía la respiración. Vincenzo Toro bajó del vehículo con la cadencia pausada de alguien que jamás tiene prisa, porque cuando eres el dueño de algo, no necesitas apresurarte. Sus zapatos de cuero italiano golpearon el asfalto con un sonido limpio y definitivo. 45 años, espalda recta, mandíbula cuadrada, ojos oscuros que llevaban demasiados años viendo cosas que no debían verse. Detrás de él, Tonino y Marco se desplegaron como sombras entrenadas, manos cerca de las chaquetas, miradas que barrían la calle de izquierda a derecha. Era una coreografía ensayada 1000 veces, un ritual de poder silencioso que nadie cuestionaba. Entonces algo golpeó su mano. No fue una bala. No fue un cuchillo. No fue el frío de un cañón apuntando a su costado. Fue algo infinitamente más extraño en su mundo. El roce suave de unos dedos pequeños y temblorosos que le ofrecían un billete de 5,000 pesos arrugado, como si fuera un tesoro que hubiera que cuidar con ambas manos. Vincenzo bajó la vista despacio. Ahí estaba, una niña, pelo oscuro revuelto como si nadie lo hubiera peinado en días. Zapatos gastados hasta el alma, los ojos más grandes y más serios que había visto en mucho tiempo. No huía, no temblaba de miedo como los adultos. Temblaba de determinación. Sus hombres se movieron de inmediato, demasiado rápido, demasiado cerca, manos que ya apuntaban hacia la figura diminuta con la brutalidad automática de quienes no distinguen el peligro real de la apariencia del peligro. Pero Vincenzo levantó una mano, apenas un gesto, y el mundo entero se detuvo. Tonino y Marco se congelaron como estatuas. La niña no pestañeó. Siguió ahí, con ese billete extendido hacia él, como quien ofrece todo lo que tiene porque ya no le queda nada más que ofrecer. En 15 años, al frente del cartel de Medellín, nadie, absolutamente nadie, le había pagado con algo tan pequeño. La gente le pagaba en miedo, en silencio, en sangre, cuando era necesario. Vincenzo se agachó lentamente hasta quedar a la altura de los ojos de la niña. El cuero de su traje crujió levemente. A esa distancia podía ver los nudillos raspados de sus manos, la manga derecha rasgada cerca del codo, y algo más, la forma en que ella miraba por encima del hombro cada pocos segundos, como si esperara que la oscuridad detrás de ella cobrara forma y la tragara entera. Era el lenguaje del miedo genuino, y Vincenzo lo reconoció de inmediato porque él mismo lo había hablado cuando era niño, antes de convertirse en el hombre ante quien todos huían. ¿Cómo te llamas?, le preguntó con una voz que intentaba ser suave y que sonó apenas un poco menos áspera que de costumbre. «Sofía», respondió la niña. «Sofía Martínez. Casi 8 años». Vincenzo repitió el nombre en silencio, dejándolo posarse en algún lugar dentro de su pecho, donde hacía mucho no llegaba nada. Sus hombres intercambiaron miradas detrás de él. En su mundo, los niños eran complicaciones, eran testigos, eran el tipo de problema que atrae atención, preguntas, y a los federales. Los criminales inteligentes evitaban a los niños con la misma religiosidad con que los creyentes evitan el pecado. «Necesito que me ayudes», dijo Sofía, y la voz le salió con un temblor que no era debilidad, sino el sonido de alguien que ha estado conteniendo el llanto durante demasiados días, porque la policía no quiso hacerlo. Esas palabras aterrizaron en el pecho de Vincenzo como piedras en agua quieta. Los círculos concéntricos se expandieron hacia adentro. Hizo una pausa que sus hombres nunca le habían visto hacer. No era vacilación, era algo más cercano al asombro. Y entonces la niña se inclinó hacia adelante y agregó, con la voz convertida en un hilo finísimo que él apenas alcanzaba a escuchar:
Me dijeron que si le contaba a alguien, mi mamá no volvería a casa. Fue en ese momento que Vincenzo notó todas las cosas que no había querido notar. Los moretones sobre los nudillos, la manga rota, los ojos que miraban sobre el hombro con la frecuencia de alguien acostumbrado a que el peligro llegue desde atrás. Algo se contrajo en su estómago, frío y definido como el filo de un cuchillo. En su línea de trabajo, él había visto toda clase de maldad. Había visto hombres suplicar, había visto madres llorar, había visto negocios destruidos y vidas borradas con la indiferencia de quien apaga una luz. Pero esto era diferente. Esto tenía el sabor amargo de algo que no debería existir en ningún rincón del mundo. ¿Sabes lo que me estás pidiendo?, le preguntó Vincenzo, todavía agachado, todavía a la altura de esos ojos imposiblemente serios. Sofía asintió. «Sé quién sos», dijo. «Sé que la gente te tiene miedo, pero la señora Chen de la tienda de la esquina me dijo que vos protegés a las personas del barrio, que cuando los hombres malos quisieron cobrarle de más, vos los hiciste desaparecer». Vincenzo casi sonrió a pesar de sí mismo. La señora Chen le pagaba dinero de protección desde hacía 5 años, pero evidentemente le había dado a esa transacción una interpretación bastante más noble. La niña lo miró fijo. «Y yo te estoy pagando», señaló, extendiendo nuevamente el billete arrugado. «Con todo lo que tengo». Vincenzo tomó el billete. No porque lo necesitara, no porque valiera algo dentro del esquema de millones que movía cada semana a través de rutas que se extendían desde Medellín hasta Europa. Lo tomó porque lo que estaba a punto de escuchar valía infinitamente más que el dinero. Lo tomó porque había algo en esa niña de 8 años, parada sola en la noche, ofreciéndole sus 5,000 pesos con las manos temblorosas, que era más valiente que cualquier hombre que él hubiera conocido. «Quedaos quietos», le dijo a sus hombres sin girar la cabeza. Y a Sofía: «Contame todo. Antes de que lo hagas, necesito preguntarte algo. ¿Sos capaz de ser muy valiente todavía un poco más?» Ella levantó el mentón. «Llevo 3 días siendo valiente sola». Vincenzo asintió despacio. Eso lo había cambiado todo. ¿Vos qué harías si fueras Sofía? ¿Tendrías el coraje de pararte frente al hombre más peligroso de la ciudad con solo 5,000 pesos y esperanza? Contanos en los comentarios. Y si querés saber cómo termina esta historia, quédate hasta el final, porque lo que esta niña le pidió después dejó a Vincenzo Toro, jefe del cartel de Medellín, completamente sin palabras. Sofía Martínez había nacido en el barrio más honesto de Medellín, que también era, por esa misma razón, uno de los más pobres. El edificio donde vivía con su madre tenía las paredes descascaradas y las escaleras que crujían en el 3er peldaño de cada tramo, como si el propio edificio avisara a sus habitantes que el mundo era frágil y que había que pisarlo con cuidado. El departamento 4B era pequeño pero limpio, con una ventana que daban a un patio interior donde crecía una planta de tomates que Rosa regaba cada mañana antes de salir a su primer trabajo. Esa planta era el único lujo que se permitían. Verde en medio del cemento. Vida en medio de la escasez. Rosa Martínez tenía 32 años, pero los cargaba como si fueran 40. No por descuido, sino por el peso acumulado de todo lo que había tenido que sostener sola desde que Esteban murió. Un accidente en la obra, un andamio mal asegurado. Una mañana de martes en que Esteban Martínez salió a trabajar y no volvió, y el mundo de Rosa se partió en 2 mitades que nunca volvieron a encajar del todo. Desde entonces, trabajaba en una panadería por las mañanas y limpiaba oficinas por las noches, dejando a Sofía al cuidado de la señora Chen unas horas, ahorrando cada peso con la disciplina silenciosa de quien sabe que no hay red de seguridad debajo de la cuerda floja. Sofía conocía la textura de la pobreza de la misma manera en que conocía el color de las paredes de su cuarto, no como algo dramático o desesperante, sino como el paisaje cotidiano dentro del cual existía su vida. Sabía que los fideos del domingo duraban hasta el miércoles si se racionaban bien. Sabía que sus zapatillas tenían que durarle el año entero, aunque los dedos ya asomaran por los costados. Sabía que cuando mamá llegaba a casa con los hombros caídos y los ojos opacos, lo mejor era preparar el té y no hacer preguntas. El amor en su casa no se expresaba con palabras abundantes. Se expresaba en presencia,
en constancia, en el olor a lavanda del jabón de Rosa que impregnaba todas las mañanas. 3 días antes de aquella noche frente al Cadillac negro, el mundo de Sofía se había roto de la misma manera en que se rompe el de todos los niños que pierden lo último que les quedaba. Un golpe en la puerta. El sonido que Rosa conocía y que Sofía aprendió a temer en segundos. Ese golpe que no pide permiso sino que exige entrada. Rosa la mandó al closet del dormitorio con una mirada que no necesitaba palabras. Esa mirada de madre que dice: «Quédate quieta, no hagas ruido, pase lo que pase». Y Sofía se quedó quieta en la oscuridad, con las rodillas contra el pecho y el corazón golpeando tan fuerte que le parecía imposible que los hombres del otro lado no lo escucharan. Esteban Martínez había contraído una deuda antes de morir. 20 millones de pesos con hombres que no aceptan herencias ni viudeces como excusas. Los hermanos Clovar, Dmitri y Alexis llevaban meses rastreando a Rosa con la paciencia de quienes saben que la desesperación del otro es solo cuestión de tiempo. Aquella noche, tocaron la puerta no para negociar, sino para cobrar. Y cuando Rosa les mostró el celular con los 43,000 pesos que tenía en la cuenta bancaria, ellos se rieron con esa risa hueca que tienen los que disfrutan del poder sobre los que no tienen nada. Le ofrecieron una alternativa. Rosa dijo que no. Y entonces la pusieron en la furgoneta blanca sin ventanas traseras. Desde el closet, Sofía escuchó todo. La voz de su madre que subía y se quebraba. Los pasos pesados de hombres que no se molestaban en caminar despacio porque en ese barrio nadie iba a detenerlos. El sonido de la puerta principal cerrando de golpe. Y después, silencio. Un silencio tan absoluto y tan violento que era peor que cualquier grito. Sofía esperó en la oscuridad durante lo que le pareció una hora antes de salir del closet y caminar por el departamento vacío, llamando a su madre con una voz cada vez más pequeña, como si al bajar el volumen pudiera hacer que la realidad fuera menos definitiva. Los 3 días que siguieron tuvieron la densidad pesada y elástica del tiempo, cuando el miedo lo estira. Sofía había ido a la comisaría el primer día, sola, con su mejor ropa puesta porque pensó que si parecía más grande, la tomarían en serio. El oficial que la atendió le preguntó la edad, anotó algo en un papel y le explicó con la amabilidad mecánica de quien ha dicho lo mismo demasiadas veces que iban a investigar, que estas cosas llevaban tiempo, que era mejor que se fuera a la casa de algún familiar. Sofía no tenía familiares en la ciudad. Volvió a su departamento sola, con los pies cansados y la certeza amarga de que el sistema no estaba diseñado para gente como ella. Se alimentó de mantequilla de maní y galletas de agua durante 3 días. Durmió con la luz prendida porque la oscuridad del departamento vacío tenía una textura diferente a la de la oscuridad del closet. Esa oscuridad hablaba. Decía cosas que Sofía no quería escuchar. Por las mañanas regaba la planta de tomates en el patio, porque era lo que hacía mamá y hacerlo le daba la sensación de que el tiempo seguía avanzando de manera normal. Por las noches revisaba la cerradura 3 veces antes de acostarse y se tapaba la cabeza con la almohada para no escuchar los ruidos del edificio. Fue la señora Chen quien, sin saberlo, le dio la única dirección posible. Sofía había ido a su tienda el segundo día, no a pedir ayuda, sino a comprar más galletas con los últimos pesos que encontró en el cajón de los cubiertos. La señora Chen notó los ojos hinchados, el hambre disimulada, la forma en que la niña miraba la góndola de pan de molde con demasiada intensidad. Le preparó un sándwich sin cobrarle, y mientras Sofía comía, le habló de Vincenzo Toro con esa mezcla de miedo y gratitud que tiene la gente cuando habla de alguien que les salvó algo importante. «Él hizo desaparecer a los hombres que me estaban robando», dijo la señora Chen. «Él tiene reglas. Una de ellas es no tocar a las familias». Esa noche, Sofía no durmió. Estuvo acostada en la cama de su madre, envuelta en la sábana que todavía tenía el olor a lavanda, pensando en todo lo que la señora Chen le había contado, pensando en las reglas de Vincenzo Toro, pensando en que si él tenía reglas, entonces era alguien con quien se podía negociar, pensando en que tenía 5,000 pesos guardados en el fondo de su mochila escolar, el dinero del almuerzo de la semana que había decidido no gastar, pensando que eso era todo lo que tenía, pero que a veces todo lo que tenés es suficiente si lo ofreces en el momento exacto y al hombre exacto.
La tarde del tercer día, Sofía se peinó el pelo lo mejor que pudo. Se cambió la remera por una limpia. Tomó el billete arrugado y salió a caminar las 6 cuadras que separaban su edificio del restaurante Bella Vista. Caminó despacio, no porque tuviera miedo, sino porque cada paso era una decisión que podía deshacerse hasta que ya no pudiera deshacerse. En la vereda de enfrente, vio el Cadillac negro. Vio a los 2 hombres con las chaquetas ten cerradas a pesar del calor. Vio a Vincenzo Toro salir del restaurante con esa cadencia de quien no tiene prisa porque el tiempo también le pertenece, y cruzó la calle. Porque a veces el coraje no tiene la forma que esperás. No llega con música de fondo ni con palabras grandiosas. Llega con el sonido de unas zapatillas gastadas sobre el asfalto mojado, con un billete de 5,000 pesos apretado en un puño pequeño, y con la convicción silenciosa de una niña de casi 8 años, que ha decidido que el miedo no va a ser más grande que el amor. Eso era Sofía Martínez en aquella esquina del barrio Laureles. No era una víctima, no era una niña perdida. Era la persona más valiente de toda Medellín, aunque nadie, todavía, lo supiera. Vincenzo Toro escuchó la historia completa sin interrumpir. Era una habilidad que había cultivado durante 15 años al frente del cartel. La capacidad de quedarse quieto mientras el mundo hablaba, de dejar que las palabras llenaran el espacio sin apresurarse a reaccionar. Pero esta vez el silencio tenía una textura diferente. No era el silencio calculado del negociador. Era el silencio de alguien que está recibiendo un golpe que no esperaba y que lo está procesando en tiempo real, con la mandíbula apretada y los ojos fijos en una niña que le contaba, con una calma sobrenatural, cómo había escuchado a su madre gritar desde adentro de un closet oscuro. El aire de la calle olía a asfalto húmedo y a frituras de algún local cercano. Vincenzo no sentía ninguno de los 2 olores. «Los fideos del domingo», dijo Sofía en un momento, casi como al pasar. «Mamá siempre hace fideos el domingo porque rinden para los lunes también». Esa línea, más que cualquier otra cosa que la niña hubiera dicho, fue la que atravesó la armadura. No los detalles del secuestro. No los 20 millones de deuda. No la descripción del tatuaje de serpiente en el cuello del hombre que se llevó a Rosa. Fueron los fideos del domingo que rendían para el lunes. Esa imagen pequeña y perfecta de una madre que calculaba cada peso con amor, que convertía la escasez en ritual, que hacía del domingo con fideos algo parecido a la abundancia. Vincenzo conocía esa imagen. La había vivido de niño en otro barrio, en otra ciudad, con otra mujer que también trabajaba demasiado por demasiado poco. Tonino se acercó a su oído. «Jefe, llevamos 15 minutos en la calle. La gente empieza a mirar». Vincenzo no se movió. «Deja que miren», dijo en voz baja. Tonino retrocedió sin decir nada más, porque había algo en el tono de su jefe que no admitía discusión. No era el tono de las órdenes habituales, ese filo frío que significaba ejecutar sin preguntar. Era algo más oscuro y más humano al mismo tiempo. Era el tono de un hombre que está tomando una decisión que no tiene nada que ver con los negocios, y todo que ver con algo que creía haber enterrado hace mucho tiempo en algún lugar dentro de sí mismo. «¿Y vos dónde dormiste estos 3 días?», le preguntó Vincenzo a Sofía. «En la cama de mamá», respondió ella, con la luz prendida. Vincenzo cerró los ojos un segundo, apenas un parpadeo, pero suficiente para que Marco lo notara y volviera Stas a mirar para otro lado porque había cosas que los hombres de la organización aprendían a no ver. En 15 años, Vincenzo Toro había ordenado operaciones que hacían temblar a los carteles rivales. Había negociado con ministros y con militares. Había sobrevivido 3 atentados y una extradición frustrada. Pero la imagen de una niña de casi 8 años durmiendo sola en la cama de su madre, con la luz prendida durante 3 noches, le llegó a un lugar que las balas nunca habían alcanzado. «¿Por qué yo?», le preguntó Vincenzo, y la pregunta sonó más genuina de lo que pretendía. Sofía lo miró con esa seriedad que tenía, esa seriedad antigua que no le correspondía a su edad, pero que la vida le había instalado antes de tiempo. «Porque la señora Chen dijo que sos el único al que los hombres malos le tienen miedo», respondió. «Y porque dijo que tenés reglas, que no tocas a las familias». Vincenzo sintió algo incómodo moverse en su pecho.
Sus reglas sobre las familias existían principalmente para mantener la paz con otros carteles y evitar represalias que complicaran los negocios. Pero esta niña las había convertido en algo diferente. Las había convertido en un código moral, en una razón para confiar. Vincenzo se incorporó lentamente. Sus rodillas protestaron con ese crujido sordo que aparecía cada vez más seguido desde los 40. Se quedó de pie mirando a Sofía durante un momento que pareció más largo de lo que fue. En su mente empezaban a alinearse nombres, lugares, informaciones que llevaba meses acumulando sobre los hermanos Clovar. Dimitri y Alexis habían estado empujando los límites de su territorio desde hacía 6 meses, probando hasta dónde podían llegar antes de que hubiera consecuencias. La respuesta que Vincenzo había estado postergando por razones de estrategia y timing acababa de encontrar su fecha exacta. Esta noche. Sofía, necesito que hagas algo muy valiente, dijo Vincenzo. Ella asintió sin dudar, como si hubiera estado esperando esa frase. Quiero que vayas a la tienda de la señora Chen. Le decís que te mando yo, y que necesitas quedarte ahí hasta que yo vaya a buscarte. No salís por ninguna razón. No hablas con nadie que no sea ella. Podés hacer eso. Sofía miró la tienda iluminada al final de la cuadra, y después volvió a mirarlo a él. ¿De verdad vas a ayudarme? La pregunta no tenía nada de retórica. Era la pregunta real de alguien que había aprendido que las promesas de los adultos no siempre significan lo que parecen. Vincenzo se agachó por última vez hasta quedar a la altura de esos ojos oscuros y serios. «Te doy mi palabra», dijo. «Y en este barrio, mi palabra vale más que cualquier papel firmado. Tu mamá va a estar en casa esta noche». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. Las contuvo con esa disciplina extraña que tenía, esa forma de procesar el dolor hacia adentro que le había enseñado 3 días de soledad. «Gracias», dijo solamente. Una palabra, 2 sílabas, pero pronunciadas con una gratitud tan completa y tan limpia que Vincenzo tuvo que mirar hacia otro lado un segundo antes de responder. Mientras Sofía caminaba hacia la tienda de la señora Chen, Vincenzo sacó el teléfono y marcó el primer número de una lista que iba a cambiar el mapa del poder en Medellín antes del amanecer. La llamada duró 12 segundos, suficientes para poner en movimiento a 37 hombres distribuidos en 5 sectores de la ciudad. Después marcó el segundo número. Después, el tercero. Marco y Tonino ya estaban coordinando por radio, sus voces bajas y rápidas, el vocabulario codificado que usaban para estas situaciones, activándose como un motor que llevaba tiempo encendido esperando la orden de arrancar. Pero antes de hacer la cuarta llamada, Vincenzo se detuvo. Metió la mano en el bolsillo interno del saco y sacó el billete de 5,000 pesos que Sofía le había dado. Lo miró durante varios segundos, bajo la luz amarillenta del farol de la esquina. Estaba tan arrugado que las arrugas tenían arrugas. Había sido doblado y desdoblado tantas veces que el papel casi se sentía como tela. Alguien lo había cargado mucho tiempo antes de llegar a sus manos, probablemente en el fondo de una mochila escolar, junto a una goma de borrar y alguna figurita de colección. Era el dinero del almuerzo de una semana entera. Vincenzo lo dobló con cuidado y lo guardó en el bolsillo exterior del saco, el que usaba para las cosas que quería tener cerca. Tonino lo observó con una expresión que mezclaba la lealtad absoluta con algo parecido a la perplejidad. «Jefe, ¿estamos haciendo esto por una nena de 7 años?» preguntó, no con insolencia sino con la necesidad genuina de entender el marco de la situación. Vincenzo lo miró fijo. «Tenemos 37 hombres disponibles, 30 años de inteligencia acumulada sobre el territorio, y los hermanos Clovar operando en nuestras narices desde hace 6 meses sin consecuencias», respondió con calma. «Esta noche cierra esa cuenta. El hecho de que una nena de 7 años haya sido la que tuvo los huevos de venir a cobrárnosla, eso nos lo quedamos entre nosotros». Tonino no dijo nada más. Asintió con esa eficiencia silenciosa de los hombres que han aprendido que hay momentos en que la única respuesta correcta es ponerse en movimiento. Los 3 caminaron hacia el Cadillac negro con pasos decididos. La noche de Medellín seguía oliendo a lluvia y a cemento, pero ahora había algo más en el aire.
la electricidad quieta que precede a las tormentas grandes. En la tienda de la señora Chen, Sofía Martínez se había sentado en una silla demasiado alta para ella, con las piernas colgando y los ojos fijos en la puerta de vidrio, esperando con esa capacidad infinita que tienen los niños para confiar en las promesas cuando alguien las dice, mirándolos a los ojos. Y Vincenzo Toro, jefe del cartel de Medellín, hombre ante quien tiemblan los ministros y los militares, subió al Cadillac negro y cerró la puerta con un golpe suave, porque cuando le das tu palabra a alguien que te pagó con todo lo que tenía, la única respuesta posible es no fallar. El Cadillac negro se deslizó por las calles de Medellín con la silenciosa determinación de un animal nocturno que conoce cada rincón de su territorio. Vincenzo miraba por la ventanilla sin ver realmente el paisaje. Los neones de las tiendas cerradas, las esquinas vacías, los perros que levantaban la cabeza cuando el vehículo pasaba y volvían a bajarla como si reconocieran algo en el sonido del motor. Su mente estaba en otro lugar. Estaba en el closet oscuro de un departamento del cuarto piso donde una niña había pasado 3 noches sola, contando los minutos entre un miedo y el siguiente. Estaba en los fideos del domingo que rendían para el lunes. Estaba en el billete arrugado que sentía en el bolsillo exterior del saco como una brasa pequeña y constante. «Jefe, inteligencia confirmó la ubicación», dijo Marco desde el asiento delantero sin girar la cabeza. «Complejo de contenedores cerca del río, zona industrial vieja. Los Clovar tienen operación montada desde hace 4 meses. 12 hombres en rotación. 3 turnos de guardia. La mujer está en el contenedor 7, confirmada con vida hace 2 horas por nuestra fuente interna». Vincenzo procesó la información con la frialdad técnica que le había permitido sobrevivir 15 años en un negocio donde la expectativa de vida promedio era considerablemente más corta. 4 meses, repitió en voz baja. 4 meses. Operando en mi territorio y yo estaba esperando el momento estratégico correcto para cerrar esa cuenta. La ironía no se le escapaba. Había postergado la operación contra los Clovar 3 veces en los últimos 2 meses, por razones que en su momento parecían perfectamente racionales. Primero, porque un movimiento apresurado podía alertar a sus proveedores en Cartagena y complicar un cargamento importante. Después, porque las negociaciones con la familia Herrera en Cali requerían un ambiente de relativa calma. Finalmente, porque los tiempos electorales traían más federales a las calles y era mejor esperar. Razones válidas. Razones que un estratega frío aprobaría sin dudar. Y mientras él esperaba el momento correcto, los Clovar habían estado entrando en los departamentos de las viudas del barrio y sacando madres a la fuerza delante de sus hijos. «¿Cuántas más?», preguntó Vincenzo de repente. Marco entendió la pregunta sin necesidad de contexto. «Sal dice que hay 4 mujeres más en el contenedor 12, todas del sector norte, todas con historias similares, deudas de familiares muertos, amenazas, presión progresiva hasta el secuestro. Los Clovar estaban armando un lote para exportación, conexiones en Europa, probablemente España o Italia. El cargamento estaba programado para dentro de 72 horas. Vincenzo cerró los ojos durante 3 segundos exactos. Cuando los abrió, algo en su expresión había cambiado. No era rabia. La rabia era caliente y ruidosa y nublaba el juicio. Esto era algo más frío y más permanente. Era la decisión tomada hasta el fondo. Tonino giró hacia él desde el asiento del copiloto, con una expresión que Vincenzo conocía bien. Era la expresión de un hombre leal que tiene algo que decir y que está calculando si el momento es el correcto para decirlo. «Habla», le dijo Vincenzo. Tonino exhaló. «Jefe, lo que estamos por hacer esta noche va a tener consecuencias. Los Clovar tienen conexiones en Bogotá, gente que va a querer respuestas. Si los borramos a los 2 juntos en una sola noche, eso manda un mensaje muy grande a todo el ecosistema». «Eso ya lo sé», respondió Vincenzo. «Ese es exactamente el punto». Tonino asintió una vez y se giró de nuevo hacia el frente. Algunas conversaciones terminan cuando el jefe decide que terminaron. El convoy de 3 camionetas negras se detuvo a 2 cuadras del complejo industrial. Desde ahí, a través de los binoculares, Vincenzo podía ver la distribución exacta del terreno.
Contenedores apilados en filas irregulares bajo la luz anaranjada de los focos de seguridad. Guardias en movimiento lento y confiado. El movimiento de quienes no esperan visitas porque nadie en su sano juicio visitaría ese lugar a medianoche sin invitación. Un perro atado a un poste cerca de la entrada principal. 2 cámaras de seguridad con ángulos que dejaban puntos ciegos perfectamente explotables. Vincenzo había hecho este tipo de análisis táctico tantas veces que su mente lo procesaba casi sin esfuerzo, como respirar. Pero mientras coordinaba los equipos por radio con la precisión mecánica de años de práctica, una parte de su mente seguía en otro lugar. Seguía en la tienda de la señora Chen, donde Sofía estaba sentada en esa silla demasiado alta con las piernas colgando. Seguía en la voz de la niña diciendo: «Mamá siempre hace fideos el domingo porque rinden para los lunes». Seguía preguntándose cuántas Sofías había en Medellín en este momento. Cuántas niñas esperando en departamentos oscuros a que alguien decidiera que su madre valía el riesgo. Y se preguntó, con una incomodidad que no lograba del todo ignorar, cuántas de ellas habían llegado hasta su puerta antes de esta noche, y él simplemente no había estado mirando en la dirección correcta. «Sal, posición norte confirmada», dijo al radio. «Confirmada, jefe. 8 hombres en línea. Entrada sellada». Marco respondió desde el sur 30 segundos después con la misma confirmación. Vincenzo miró a Tonino. «Vamos». Bajaron del vehículo con el silencio coordinado de quienes han hecho esto suficientes veces como para que el miedo se haya convertido en concentración. El aire cerca del río olía a óxido y a agua estancada. Ese olor industrial que se pega en la garganta. Las botas de Vincenzo pisaron el suelo de tierra y grava del complejo con pasos medidos. A su derecha, Tonino. A su izquierda, 2 hombres más. Avanzaron hacia la entrada principal como si el lugar les perteneciera. Porque en cierta forma, a partir de esta noche, les pertenecería. El primer guardia cayó antes de poder girar la cabeza. El segundo alcanzó a abrir la boca, pero el sonido nunca llegó. En 90 segundos, el perímetro exterior estaba despejado y los equipos de Sal y Marco habían sellado las 2 únicas salidas del complejo. Vincenzo avanzó hacia el interior entre los contenedores con la linterna apagada, guiándose por la memoria del mapa que había estudiado en el vehículo. Contenedor 7. Rosa Martínez. Ese era el primer objetivo. Todo lo demás podía esperar esos minutos. Fue cuando abrieron el contenedor 7 que Vincenzo entendió completamente el tamaño de lo que los Clovar estaban haciendo en su territorio. Rosa Martínez estaba atada a una silla en el rincón más alejado, con los ojos cerrados y la respiración lenta por algún sedante que le habían administrado. Tenía un golpe sobre el pómulo izquierdo y las muñecas marcadas por la soga, pero estaba viva. Tonino cortó las ataduras mientras uno de los hombres de médico de la organización revisaba sus signos vitales. Vincenzo se quedó parado en la entrada del contenedor mirando a esta mujer que su hija había cruzado medio barrio a medianoche para salvar. Rosa Martínez. Viuda. 2 trabajos. Fideos los domingos. Jefe. La voz de Sal cracleó en el radio con una urgencia que Vincenzo reconoció inmediatamente. Contenedor 12. Necesita verlo. Vincenzo le indicó a Tonino que se quedara con Rosa y avanzó hacia el contenedor 12 con 2 hombres detrás. Lo que encontró adentro le confirmó que la decisión de esta noche no había sido una reacción emocional a la historia de una niña. Había sido la corrección de un error estratégico que había postergado demasiado tiempo. 4 mujeres. Diferentes edades. Diferentes barrios. El mismo miedo en los ojos. Pruebas de una operación de tráfico que llevaba meses creciendo a la sombra de su territorio, mientras él esperaba el momento estratégico correcto para actuar. «Sáquenlas a todas», dijo Vincenzo. «Atención médica, transporte seguro, protección completa hasta que cada una esté en su casa». Los hombres se movieron sin preguntar. Vincenzo se quedó parado en el centro del complejo durante un momento, mirando el cielo sobre Medellín. Las estrellas no se veían desde ahí. Demasiada luz artificial, demasiado smog, demasiado de todo lo que construye el ser humano para olvidar que hay algo más grande que él mismo. Pensó en Sofía esperando en la tienda de la señora Chen. Pensó en que dentro de 1 hora esa niña iba a tener a su madre de vuelta. Y pensó,
con una claridad que no había sentido en mucho tiempo, que había cosas que valían más que la estrategia perfecta y el timing correcto. Después se giró hacia Tonino, que acababa de aparecer en la entrada del contenedor 12. ¿Los Clovar? Contenedor 15, respondió Tonino. Están ahí, encerrados, esperando. Vincenzo sintió algo asentarse en su interior con la solidez de una decisión que ya no tiene vuelta atrás. Bien, dijo, déjamelos a mí. El camino hasta el contenedor 15 fue el más corto y el más largo de la noche. Corto en metros, largo en todo lo demás. Porque mientras caminaba, Vincenzo Toro, jefe del cartel de Medellín, el hombre ante quien tiembla medio país, estaba pensando en una niña de casi 8 años con zapatillas rotas y 5,000 pesos arrugados en el puño. Y estaba pensando que algunas cuentas no se cierran con estrategia ni con timing. Se cierran con las propias manos. El contenedor 15 olía a tabaco caro y a dinero contado. Una lámpara portátil colgaba del techo de metal oxidado, proyectando una luz amarillenta que hacía las sombras más largas de lo que eran. Dmitry Clovar estaba sentado detrás de una mesa improvisada con fajos de billetes apilados, con la prolijidad obsesiva de quien necesita sentir que controla algo tangible. Alexis, el menor, caminaba de un lado al otro con el teléfono en la mano, coordinando lo que claramente pensaba que era una operación que nadie iba a interrumpir esta noche. Cuando la puerta del contenedor se abrió de golpe, y la figura de Vincenzo Toro ocupó el vano con 2 hombres detrás. Ambos, hermanos, se congelaron con la expresión específica de quienes acaban de entender que calcularon muy mal. Dmitry fue el primero en recomponerse. Tenía esa clase de instinto de supervivencia que se desarrolla en los hombres que han escapado de situaciones imposibles suficientes veces como para creer que siempre habrá una salida. Vincenzo Toro, dijo con una calma manufacturada que no engañaba a nadie. Esto es un malentendido. Podemos hablar. Siempre hay un arreglo posible entre profesionales. Vincenzo entró al contenedor con pasos lentos y deliberados. No respondió de inmediato. Miró la mesa con el dinero. Miró las paredes donde habían clavado mapas y fotografías. Miró a Alexis, que había dejado de caminar, y ahora estaba completamente quieto con el teléfono todavía en la mano, calculando distancias y probabilidades con los ojos. Me contaron de una mujer, dijo Vincenzo finalmente, con una voz tan tranquila que era más amenazante que cualquier grito. Una viuda, 2 trabajos, una hija de casi 8 años. Dmitry abrió las manos en un gesto que intentaba transmitir razonabilidad. Era un asunto de deuda, explicó. El marido tomó plata prestada y murió sin pagarla. Nosotros simplemente cobramos lo que nos correspondía. El negocio es el negocio. Vincenzo asintió muy despacio. El negocio es el negocio, repitió. Entonces hablemos de negocios. ¿Cuántas mujeres más tienen en los otros contenedores? Dmitry vaciló apenas un segundo. Suficiente. Alexis dio un paso hacia la izquierda que Vincenzo detuvo con una mirada sin siquiera girarse hacia él. Quieto. 4 meses, dijo Vincenzo. 4 meses operando en mi territorio. Dmitry intentó otra vez. Mire, nosotros no sabíamos que la mujer tenía conexión con usted. Si lo hubiéramos sabido, jamás. Vincenzo lo interrumpió con una suavidad que era peor que la violencia. No tenía conexión conmigo. Eso es exactamente el punto. Su hija vino a buscarme esta noche con 5,000 pesos en la mano. Todo lo que tenía. Caminó sola 6 cuadras a medianoche para pedirme que le devolviera a su madre. ¿Y eso?, dijo Vincenzo acercándose a la mesa con pasos medidos. Eso es lo que me hicieron hacer a mí esta noche. Vincenzo rodeó la mesa despacio, como alguien que no tiene apuro porque el tiempo ya no corre a favor del otro. Dmitry Clovar era un hombre grande, 1,85 m, espalda ancha, manos que habían hecho cosas que no se cuentan en voz alta. Había sobrevivido 2 guerras de territorio y una temporada en la cárcel que lo había endurecido hasta los huesos. Pero cuando Vincenzo Toro se paró frente a él, a menos de 1 metro de distancia, algo en la jerarquía animal de la situación quedó absolutamente claro, sin necesidad de palabras. Alexis intentó moverse hacia la derecha, donde había una chaqueta colgada con algo adentro que pesaba más de lo que debería. Tonino se interpuso antes de que completara el segundo paso.
No fue necesario nada más. Vincenzo miró a sus hombres. «Afuera», les dijo. Los dos salieron sin preguntar y cerraron la puerta del contenedor detrás de ellos. Dimitri y Alexis intercambiaron una mirada rápida. 2 contra 1. Eran cálculos que los hombres como ellos hacían automáticamente. Vincenzo lo vio en sus ojos y casi sonrió. «Adelante», dijo con una calma absoluta. «Si creen que eso cambia algo esta noche, adelante». Lo que siguió duró menos de lo que cualquiera hubiera esperado y más de lo que Dmitri y Alexis hubieran deseado. Vincenzo Toro había pasado los primeros 20 años de su vida en las calles de Medellín antes de tener suficiente dinero para pagar a otros que pelearan por él. Esos años no se olvidan. Están en los músculos, en los reflejos, en la forma en que el cuerpo responde cuando el peligro llega desde 2 ángulos al mismo tiempo. Dmitri fue el primero en intentarlo. Grande, rápido, con la confianza de alguien acostumbrado a que su tamaño resuelva las discusiones antes de que empiecen. Vincenzo se corrió exactamente lo necesario, ni un centímetro más, y usó el impulso del otro contra sí mismo con la eficiencia de quien no desperdicia energía. El sonido que hizo Dmitri al golpear la pared de metal del contenedor fue sordo y definitivo. Alexis llegó desde atrás con algo en la mano. Vincenzo giró a tiempo. ¿Bloqueó? Respondió. El contenedor era pequeño y eso trabajaba a su favor. No había espacio para estrategias elaboradas. Solo había reacción y consecuencia. Solo había 15 años de saber exactamente qué hacer cuando el mundo se reduce a 4 paredes de metal y 2 hombres que quieren verte muerto. Cuando Tonino abrió la puerta 3 minutos después, los hermanos Klovar estaban en el suelo y Vincenzo estaba parado en el centro del contenedor con la respiración apenas alterada y un corte en el pómulo derecho que le corría una línea delgada de sangre hasta la mandíbula. Se limpió la sangre con el dorso de la mano y miró a los 2 hombres en el suelo con una expresión que no era triunfo ni satisfacción. Era algo más parecido a la conclusión inevitable de algo que debería haberse resuelto meses antes. «Llama al equipo de limpieza», le dijo a Tonino, «y prepárate, nos vamos». Rosa Martínez estaba recostada en el asiento trasero de una de las camionetas cuando Vincenzo se acercó. El médico de la organización le había administrado algo para contrarrestar el sedante, y ella estaba despierta pero todavía con los bordes del mundo borrosos. Cuando vio a Vincenzo, intentó incorporarse. Él le hizo un gesto suave para que no lo hiciera. «Ya está», dijo simplemente. «Ya terminó». Rosa lo miró con esos ojos que todavía tenían el miedo de 3 días pegado en el fondo, pero que empezaban a procesar que estaban del otro lado. «¿Sofía?», preguntó con la voz rasposa. «¿Está bien?», respondió Vincenzo. «Está esperándote. Tiene muchas ganas de contarte algo sobre 5,000 pesos». Rosa no entendió la referencia, pero asintió y cerró los ojos un momento. Una lágrima le corrió por la sien hasta el pelo. No de dolor, de alivio. De esa clase específica de alivio que solo llega cuando algo que creías perdido para siempre aparece de vuelta en el horizonte. Vincenzo se incorporó y caminó hacia su vehículo. Detrás de él, los equipos de Sal y Marco completaban el operativo con la eficiencia silenciosa de años de práctica. Las 5 mujeres del complejo estaban siendo trasladadas en vehículos separados hacia lugares seguros. El complejo industrial quedaría limpio antes del amanecer. Los hermanos Klovar habían cerrado su operación de manera permanente. El trayecto hasta la tienda de la señora Chen fue el más silencioso de la noche. Vincenzo miraba por la ventanilla las calles de Medellín que se deslizaban en la oscuridad. Los mismos neones, las mismas esquinas vacías, los mismos perros que levantaban la cabeza y la volvían a bajar. Pero algo se sentía diferente. No en las calles. En él. Había algo que se había movido esta noche en un lugar que llevaba años sin moverse. Algo que tenía que ver con una niña de casi 8 años y con la decisión de que algunas cosas no pueden esperar el momento estratégico correcto. Algunas cosas tienen que hacerse cuando tienen que hacerse, aunque compliquen los cargamentos y alteren los acuerdos, y manden mensajes que van a requerir semanas de gestión política para neutralizar. La tienda de la señora Chen estaba iluminada como un faro en la calle oscura. A través del vidrio, Vincenzo podía ver a Sofía sentada en la silla demasiado alta con las piernas colgando
y los ojos fijos en la puerta. Llevaba horas en esa posición, horas de esperar con esa confianza absoluta que solo tienen los niños cuando alguien les da la palabra de verdad. La camioneta con Rosa se detuvo detrás del Cadillac. Vincenzo bajó primero y abrió la puerta de la tienda. El sonido del chaime sobre la entrada hizo que Sofía girara la cabeza. Y entonces Sofía vio a su madre entrar por esa puerta, y el mundo entero se reorganizó en torno a ese instante. Se bajó de la silla de un salto y cruzó la tienda corriendo más rápido de lo que había corrido nunca. Más rápido que cuando llegaba tarde a la escuela. Más rápido que cuando bajaba las escaleras del edificio el último día de clases. Rosa la recibió y la abrazó con esa fuerza específica de las madres, que acaban de recuperar algo que pensaban que podrían no volver a tocar. Sofía enterró la cara en el cuello de su madre y respiró profundo. Lavanda y vainilla, el olor más importante del mundo. La señora Chen se retiró hacia el fondo de la tienda con los ojos brillantes, fingiendo que acomodaba cosas en las góndolas. Tonino se quedó en la puerta mirando hacia la calle. Vincenzo se quedó parado a un costado, con las manos en los bolsillos, observando ese abrazo que era la prueba tangible de que esta noche había valido exactamente lo que había costado. Rosa levantó la vista hacia él con los ojos llenos de lágrimas. No dijo nada. No hacía falta. Vincenzo sacó del bolsillo exterior del saco el billete de 5,000 pesos y caminó hasta Sofía. La niña levantó la cabeza del hombro de su madre y lo miró. «Tu pago está devuelto», le dijo Vincenzo con esa casi sonrisa que sus hombres casi nunca veían. «El trabajo está terminado sin costo». Sofía miró el billete arrugado, lo tomó con cuidado y lo apretó en el puño exactamente como lo había apretado antes, con esa misma seriedad antigua. Entonces levantó los ojos hacia él. «¿Vas a estar bien?», le preguntó, mirando el corte en su pómulo. Vincenzo sintió algo que hacía mucho tiempo no sentía. Algo cálido y un poco incómodo, como cuando una luz se enciende en un cuarto que lleva demasiado tiempo a oscuras. «Voy a estar perfectamente bien», dijo. «Gracias por preguntar». Esa noche, mientras Medellín dormía sin saber lo que había ocurrido en un complejo industrial cerca del río, Rosa y Sofía Martínez caminaron las 6 cuadras de regreso a su departamento tomadas de la mano. Las mismas 6 cuadras que Sofía había recorrido sola 3 días antes con el corazón apretado y los 5,000 pesos en el puño. Ahora las recorrían juntas, despacio, sin apuro, sintiendo el asfalto frío bajo los pies y el aire de la madrugada en la cara. Rosa apretaba la mano de su hija con esa presión que no necesita palabras porque ella misma es el mensaje. Sofía miraba hacia lata arriba buscando estrellas que la contaminación lumínica de la ciudad casi no dejaba ver. Encontró 2. Le pareció suficiente. En el departamento 4B, la planta de tomates del patio interior seguía verde y viva, esperando su riego matutino como si nada hubiera cambiado. Rosa la miró desde la ventana durante un momento largo antes de acostarse, con Sofía ya dormida a su lado en la cama grande, el pelo revuelto sobre la almohada y los brazos extendidos con esa entrega total al sueño que solo tienen los niños cuando finalmente se sienten seguros. Rosa permaneció despierta hasta que el cielo comenzó a aclararse por el este, pensando en lo que había ocurrido, en lo que su hija había hecho, en la clase de valentía que se necesita para cruzar una ciudad a medianoche con 5,000 pesos y esperanza como único equipaje. Vincenzo Toro llegó a su casa cerca de las 3 de la madrugada. La casa era grande y estaba llena de cosas caras que nadie tocaba, cuadros que nadie miraba, habitaciones que nadie usaba. El silencio de esa casa tenía una densidad diferente al silencio de las calles. Era el silencio de los espacios que se llenan de objetos para disimular que están vacíos de otra cosa. Se sirvió un vaso de agua en la cocina, que era lo que hacía cuando no quería admitir que necesitaba algo más que agua, y se quedó parado frente a la ventana mirando las luces de la ciudad. En el bolsillo tenía el billete de 5,000 pesos. Lo sacó y lo puso sobre la mesada con el mismo cuidado con que otros ponen las cosas que tienen valor real. 3 meses después, una tarde de martes, la señora Chen entró al restaurante Bella Vista, con un sobre pequeño que le entregó a Tonino con la instrucción específica de que llegara a manos de Vincenzo en persona.
Adentro había un dibujo hecho con crayones sobre una hoja de cuaderno. Figuras de palitos tomadas de la mano bajo un arco iris de 7 colores. Una mujer, una niña y más a la derecha, separado pero presente, un hombre alto con lo que claramente intentaba hacer un traje oscuro. En la parte inferior, con la letra cuidadosa y un poco torcida de alguien que todavía está aprendiendo a escribir, decía: «Gracias, señor Vincenzo. Con cariño, Sofía y mamá». Vincenzo lo leyó 2 veces. Después lo colgó en la pared de su oficina, al lado del mapa del territorio. Fue la única cosa que colgó en esa pared por elección propia. Sofía Martínez creció en ese departamento del 4º piso, con la planta de tomates en el patio y las escaleras que crujían en el 3er peldaño. Terminó la primaria, la secundaria, la universidad. Se convirtió en maestra de 1er grado, el grado de los niños de casi 8 años, porque había decidido muy temprano que quería ser el tipo de adulto que ella había necesitado aquella noche. Cada año, en la fecha exacta de ese martes de octubre, dejaba un sobre en el restaurante Bella Vista. Siempre lo mismo: un billete de 5,000 pesos y una nota escrita a mano que decía: «Para el próximo niño que necesite ayuda». Vincenzo guardó cada uno de esos sobres en el cajón de su escritorio, sin abrirlos, porque algunos gestos son demasiado perfectos para gastarlos. Porque eso es lo que esta historia dice sobre el mundo, si uno está dispuesto a escucharla de verdad. Dice que el coraje no tiene tamaño mínimo, ni edad mínima, ni cuenta bancaria mínima. Dice que a veces la persona más poderosa de la sala no es la que tiene más hombres detrás ni más territorio bajo control, sino la que todavía es capaz de cruzar una calle oscura por alguien que ama, con todo lo que tiene en la mano, aunque todo lo que tiene sean 5,000 pesos arrugados. Dice que los seres humanos, incluso los que han construido sus vidas sobre el miedo ajeno, llevan adentro una brújula que no siempre apunta al dinero, ni al poder. A veces apunta a una niña con zapatillas rotas que te mira a los ojos y te pregunta si vas a estar bien. Y eso a veces es exactamente suficiente para cambiar el rumbo de una noche entera. ¿Y vos? Si hubieras sido Vincenzo esa noche, ¿habrías cruzado esa línea por una niña que no conocías, sabiendo todo lo que podía costar? Contanos en los comentarios qué hubieras hecho. Cada historia que compartimos acá nació de alguien que creyó que valía la pena contarla. Si esta te llegó, ya sabes qué hacer.